Xugar coles intensidades e fuxir del frío dunha grabación por pistas y la opción de Faves de Mayo para los sos discos. Tienen dos y d'ambos graváronlos nunha fin de semana. El folk máxico instrumental define a esta banda en evolución de continuo. Enmarcaos na música underground, reclamen un sitio na escena folk asturiana. Faves de Mayo, que sois Melanie, Fernando, Juan, Gala y Eneas,
que además venís pues de un lado y de otro, porque aquí hay de todo, hay asturianos, hay madrileños, hay belgas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un poquitín de todo, valenciano, efectivamente, y todo esto que al final se traduce en un folk mágico, que es como denomináis un poquitín vuestra música, y que os diferencia, pues obviamente, de otros tipos de folks más habituales, seguramente por aquí, por Asturias. Contarme, ¿qué es eso del folk mágico? Lo primero, para contextualizar, y luego ya nos metemos un poco en la historia del grupo. Pues yo creo que hacemos una música que es un poco difícil de poner una etiqueta, sobre todo en Asturias, porque el folk, en Asturias enseguida la gente piensa en el folk asturiano, el folk tradicional, y nosotros de eso no tenemos nada, porque cada uno somos una parte diferente y nuestro folk no es tradicional. Entonces estuvimos buscando ahí cómo nos podemos distinguir del folk y decidimos poner folk mágico instrumental. Mágico también porque muchas veces cuando la gente nos escucha en concierto, de los comentarios que tenemos después es: ha sido un momento mágico, me he emocionado un montón, y entonces un poco también lo que produce en los que nos escuchan. Sí, un poco las sensaciones que despiertan, ¿no? Nos llevan un poco por esa magia. ¿Y la llegada de cada uno de vosotros al proyecto, cómo es? O sea, ¿dónde nace y cómo Pues avanza? nace porque nosotros tenemos unos amigos en común y en la boda de estos amigos empezamos a hablar. Y Melanie ya tenía unos cuantos temas tocando el ukelele, yo tenía otros cuantos temas, y dijimos, pues nos vamos a juntar. Y hasta hoy. ¿Cómo vais llegando vosotros, Juan? Bueno, yo me metí porque una amiga en común que estaba en el grupo, María, pues bueno, nos conocí por ello, y un chico que estaba también dejó el grupo y entonces entré yo. ¿Y en el caso de Gala y Eneas? Y yo conocí a Juan y llevaban tiempo sin acordeón, entonces a través de él me dijo, ven a probar. Y dije, ay, qué guay. Y luego un cello, ¿no? Sí. Ya para rematar. Fue antes el cello que el acordeón. Sí. Antes teníamos un acordeonista que se fue a Gales, que ya era galesa, y se marchó. Y entonces yo recuerdo de estar meses y meses y meses buscando un acordeonista que no aparecía. Desapareció Eneas con el cello, entonces dijimos, pues venga, vamos a darle otra vuelta. Bueno, no es el acordeón, pero es un cello, está bien. Un cello pues bonito, y al poco de estar con Eneas apareció Gala, entonces ya... No ibais a echar a Eneas, pobre. No, claro, Bueno, ya no que necesitamos el cello. Al final estuvo bien. Diferentes orígenes que decía yo antes, todo eso al final también se traduce musicalmente, porque supongo que las referencias, las musicales, ¿no? Las que trae cada uno, pues son diferentes, más allá de los gustos, de lo que te guste, sino más bien lo que viene un poco con el bagaje, ¿no? También vital, musical de cada uno. ¿Todo esto también se nota en luego un poco el resultado? Sí, yo no sé por qué cuando compongo casi siempre me salen valses. Sí, ¿no? Tienes ahí. Entonces debe haber algo ahí. Pero más que, yo creo que más que el origen geográfico es más nuestra cultura musical de cada uno, ¿no? Fer es más de, bueno, tiene varios grupos más de rock, de metal. Eneas es más de bagaje clásico. Bueno, ellos tocan de todo, yo más folk, jazz, entonces yo creo que es toda esa mezcla. Sí, lo que le da la singularidad. Y a la hora de poner los títulos también, ¿no? Cada uno en un idioma, cada uno... ¿Y cómo pone uno el título a un tema instrumental? Es difícil, ¿eh? Sin la estribillo ni nada. De tonterías que decimos en un ensayo. A veces sí, ¿no? Bueno, luego hay el nombre que les ponemos entre nosotros y luego cuando hay que hacer el disco, digo, oye, no podemos llamar este tema trapo. Ese tema se llama trapo. Bueno, a ver, vamos a buscar otra cosa. A nosotras nos pasa, ¿eh? Claro. Luego nos armamos un lío y dices tú, ya le pones el nombre bueno y no sabes cuál es. La que es. Tal es trapo, ¿no? Eso es. Yo estoy pensando que cuando uno tiene una letra, ¿no? de una canción, pues se inspira en ciertas imágenes en concreto, una idea, una sensación, ¿no? Que tú luego conviertes en palabras. Pero en este caso, al ser música instrumental, ¿cómo haces? Porque claro, yo supongo que de algo os inspiráis, ¿no? O sí, sea... pero puede ser eso, un contexto. Hay uno que se llama le couteau qui coupe. Vaya. Que es el cuchillo que corta. Y eso fue de un día que estábamos con el pan, con el queso, no sé qué. Y salió el couteau qui coupe. La sensación que nos puede dar la canción también, eso ¿no? es, sí, buscando algo que le pueda encajar a esa canción. Y en ese caso, ¿alguien trae una idea inicial musical y sobre ella trabajáis? O... Sí, ¿no? Sí, Es así. sí. O sea, el germen está siempre en la
en una sola cabeza y luego ya se perfila. Sí, no, Es que es complicado, si no, muchas cabezas. Sí. Los instrumentos que hemos visto en esta sesión, porque claro, luego habría que veros en el concierto, que me da la sensación de que luego van, ¿no? Se van moviendo, pero es el contrabajo, los 2 ukeleles, el acordeón, el cello, ¿no? La madera. Oye, el ukelele en concreto, os pregunto, porque el ukelele sí es verdad que vivió además un momento de auge así como muy grande, que todo el mundo tocaba el ukelele y todo el mundo quería aprender a tocar el ukelele, un poco como le está pasando ahora a la pandereta, ¿no? Que está viviendo como un momento, ¿no? de apogeo. Pero sí es verdad que el ukelele tiene como, no sé, un sonido, ¿no? Muy particular, que además que te recuerda también a lo infantil, ¿no? A esa sensación, un poco Pascal Comelade que decíamos, ¿no? Que te lleva un poco a los juguetes, a todo esto, ¿no? Es muy evocador. Vosotros que lo tocáis y le sacáis de verdad el partido, ¿cómo veis al instrumento, ¿no? Yo creo que no soy bueno tocando nada, pero me gusta tocar un montón de cosas y probar un montón. Sí. Esa ha sido mi manera de llegar y mi manera de desarrollarlo. Realmente el ukelele se utiliza para tocar otras músicas. Sí. Lo adaptamos a... Sí, es verdad que se lo traes, ¿no? Claro, viene de la guitarra, al final es un... ¿no? Sí. Entonces, y también es algo como más fácil a lo mejor de empezar a tocar, como con un dedo ya haces acordes. Sí, es más inmediato. Claro, sí. Se puso de moda por eso también, porque es más fácil. Sí, es verdad. Y ahora con nada empieza a sonar algo. Claro. Y vosotros que ya tenéis 2 discos, a la hora de meteros en el estudio, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Pues los 2 los hemos grabado en directo. ¿Ah, sí? Sí, porque yo creo que si no se pierde un poco como el feeling, ¿no? Jugamos mucho con las intensidades y hacerlo por pistas como que se pierde, claro, queda si muy frío. Pistas, primero uno, luego otro, eso... Se pierde. Y no, las 2 veces lo hemos hecho en un fin de semana cada disco, todos juntos, en directo, ¡pum! Más flexible también el tempo, ¿no? No es tan rígido. A veces sube un poquito, baja. Sí, vais No tocando estáis ahí como una vuestro- claqueta machacona, Sí. ¿no? Y estas cosas. Los conciertos, la proyección, no sé, dentro y fuera de Asturias, ¿cómo estáis en ese sentido? En el directo y... Fuera, vamos, estamos petando. Nada de nada. Nos falta salir de Asturias. Falta salir, sí. No tenemos manager, lo hacemos todos nosotros, entonces es un curro en sí, es un trabajo, hay que ponerse, hay que llamar, hay que es un curro. mandar emails, hay que... Todos tenemos un trabajo, sumamos 7 hijos, entre todos, entonces claro, hay una vida detrás. Pero es algo que queremos hacer, queremos salir de Asturias y... Aquí en Asturias, en la escena folk, ¿qué tal reciben el folk mágico que hacéis? Pues yo creo que nos cuesta encajar en la escena folk de Asturias. Hay una escena que se llama, bueno, ahora en Asturias la escena underground, ¿no? Sí. Que ahí encajamos y ahí nos salen muchas cosas, pero nadie nunca nos ha llamado a un festival de folk. Y a mí me gustaría que nos llamen a un festival de folk, porque Desde hacemos aquí, folk, si se hacemos folk, hacemos un llamamiento desde aquí, A ver qué desde cara ponen, Sonaría. ¿no? Cuando nos escuchen. no tenemos gaita, pero hacemos folk, entonces invitarnos al festival de folk. ¿Se vive de la música o vivís de la música en sus Múltiples Diferentes facetas. facetas Sí. y Bueno, posibilidades? de alguna forma... Sí, ¿no? Yo sí. Tú Soy sí. profe de música en secundaria. Eneas Así que, vive de la música. por lo menos. ¿Y el resto? Sí, también. Juan también. Yo creo que la música te alimenta en muchos niveles, ¿no? A muchos niveles. De alguna manera, sí. Sí, más o menos. Melanie. Pero Yo, no tan bueno, yo literal. tengo una academia de idiomas y ahí ofrezco también clases de ukelele, entonces ahí yo doy clases de ukelele. Ajá. ¿Y Fernando queda entonces? No, yo no vivo de la música. Es profe de yoga. Ah, bueno, pero está muy bien también. Sí, pero no lo mezclo A mucho. la banda le viene fenomenal, ¿no? ¿Y qué planes tenéis así en un futuro inmediato? ¿Un nuevo disco? Sí, bueno, yo creo que tenemos temas ya para un tercer disco, pues que claro, es mucho trabajo, es quedar y es trabajar en ello. Y cuadrar ensayos. Y cuadrar ensayos, y luego viene un concierto, entonces hay que ensayar para el concierto y luego tal, y sí. Nada, hemos tardado casi 10 años en hacer el segundo disco y esperemos que el tercero... Que no tardemos lleves tanto. a... No va a haber pandemia, nadie se va a marchar. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿con qué cerráis, chicos? Hemos empezado con un tema del segundo disco Muy bien. y ahora cerramos con Scary Chips, que es el primer disco. Que sigan esos Faves de Mayo ahí por mucho, mucho más tiempo. Y muchísimas gracias a todos, a Eneas, Gala, Juan, Fernando, Melanie, por haber estado aquí en Gracias. Sonadia. Gracias.